Hola, sean todos bienvenidos a esta sesión número 1 de la asignatura Derecho de Bienes. En esta ocasión pues vamos a estar empezando a hablar acerca de la primera unidad que lleva por nombre el concepto y la clasificación de los bienes. Si bien es cierto, pues esta rama del derecho, como es el derecho de bienes, es muy importante para el estudio de, de los futuros abogados que son ustedes, ¿verdad? ¿Por qué se dice que es importante el estudio del derecho de bienes? Existen varias razones. En primer lugar, porque estos derechos, o sea, los derechos de bienes, pues son los que regulan todo lo que es la propiedad, todo lo que tiene que ver con la posesión de los bienes y a la misma vez, pues estos determinan cómo pueden ser utilizados o cómo pueden ser transferidos. También estos derechos son esenciales para lo que es el funcionamiento de una economía y para la protección de los derechos e intereses de los individuos y de las empresas. Entonces, esta es otra de las importancias que tiene. Además, pues también son importantes para lo que es la resolución de esos conflictos o de esas disputas y sirve, ¿verdad?, para garantizar que los bienes pues sean utilizados de una manera justa y de una manera eficiente. Por eso y por muchas razones que vamos a estar estudiando a lo largo de este cuatrimestre, es importante, ¿verdad?, el estudio de lo que es el derecho de bienes, porque es fundamental también el poder entender cómo funciona un sistema económico y cómo se protegen estos derechos y los intereses de las personas en relación pues a sus propiedades, en relación a sus bienes como tal, ¿verdad? Entonces, en esto radica lo que es la importancia del estudio de lo que es el derecho de bienes. En esta unidad, como ya les había mencionado, vamos a estar hablando acerca de los conceptos, acerca de clasificaciones, es decir, cosas muy generales y muy importantes sobre bienes. Vamos a empezar hablando acerca de los bienes. Pero antes de hablar de bienes como tal, es muy importante el estudiar lo que es el concepto de patrimonio. No podemos hablar de patrimonio, es decir, no podemos hablar primero de bienes sin haber estudiado el concepto de patrimonio, ¿verdad? Como tal. Bien, ¿qué es el patrimonio como tal? El patrimonio se dice, ¿verdad?, de que es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica. Si se fijan, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando tanto de los activos como de los pasivos, o sea, todo, conjunto de bienes, créditos, derechos de una persona, los pasivos, las deudas, las obligaciones, todo lo que tenga que ver de la índole económica entra dentro de lo que es el patrimonio de la persona. De acuerdo a lo expuesto, pues el concepto de patrimonio se conforma de la siguiente manera. Tenemos el derecho emergente de la relación jurídica, el deber de respeto a los derechos de los demás individuos y colectivos y los bienes y servicios sobre los cuales recaen ese derecho y pues, ese deber. Cuando nos referimos a patrimonio, para poder decir que existe patrimonio, deben de cumplir con estas 5 características importantes. A manera de resumen, ¿verdad? Esta presentación, podemos decir que para dentro de las características de lo que es el patrimonio, tenemos que solamente las personas son sujetos de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de personas, me refiero a las personas individuales y a las personas jurídicas, ¿verdad? Los conceptos ya los conocemos. Toda persona posee un patrimonio, aunque este esté más lleno de deudas que de activos, pero tiene un patrimonio. Cabe tener mayor o menor cantidad de bienes, pero solamente se puede poseer un patrimonio. Es decir, yo puedo tener una casa, puedo tener 5 vehículos, puedo tener 2 fincas, puedo tener eh, un edificio.
todo, ¿verdad? Todo ese conjunto de bienes. Pero mi patrimonio no va a estar dividido, sino que todo el conjunto de ellos forma mi patrimonio. Por eso la persona solamente tiene un patrimonio. Y este solo es transmisible por causa de muerte, porque en vida no cabe su íntegra transferencia. No existe actualmente sucesión universal, sino una mortis causa. Obviamente, para que el patrimonio quede en manos de otra persona, pues tiene que haber una sucesión, ¿verdad? Debe de haber una causa, en este caso, pues una mortis causa. Y otra de las características importantes del patrimonio es que básicamente uno responde con el patrimonio, es decir, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros, es decir, el patrimonio sirve también como una manera de responder por las deudas que podemos adquirir. Finalmente, pues este es otro de un concepto básico de lo que es el patrimonio, está integrado por bienes susceptibles de apreciación económica, es decir, que tengan algún valor sustancial, ¿verdad? Los derechos extrapatrimoniales, como el nombre lo indica, están fuera de lo que es el patrimonio. ¿Cuáles son esos derechos extrapatrimoniales? Por ejemplo, la libertad, el honor, el cuerpo, la personalidad, la patria potestad, todas estas cosas, pues, obviamente no se pueden comprar, ¿verdad? Por eso se le llama extrapatrimonial. Bien, vamos a hablar de la cosa y de los bienes. ¿Qué podemos decir precisamente, ¿verdad? Hablando aquí de esta presentación, de qué es bienes. La palabra bienes, ¿a qué nos referimos? Fíjense bien lo que nos dice el profesor Cabanelas en su diccionario de Derecho Usual. Dice de que bienes son todas las cosas corporales o no corporales que pueden constituir objeto de una relación jurídica, de un derecho, de una obligación de uno y otra a la vez. Ese es el concepto que nos da Cabanelas con respecto a bienes. Pero ¿qué dice nuestro Código Civil respecto a esto? Bien, el concepto lo encontramos en el artículo 596 de nuestro Código Civil, que dice que las cosas en cuanto procuran o sirven para procurar beneficio a las personas que tienen derechos que ejercitan sobre las mismas se llaman bienes. Es decir, la característica esencial de los bienes es que deben de procurar o deben de servir para procurar beneficio a las personas. De acuerdo a nuestro Código Civil, pues solo las cosas que pueden procurar, que era lo que les estaba mencionando, se pueden considerar como bienes. En este sentido, pues podemos decir que las cosas aparecen como el género y los bienes serían una forma como de la especie, ¿verdad? Prácticamente, pues los bienes serían las cosas sobre las cuales las personas ejercen derechos. Pero hay que hacer una distinción entre lo que son las cosas y lo que son los bienes. Recuerden que lo que dice el Código Civil dice de que las cosas que sirven para procurar, en este sentido, eh, beneficio a la persona son consideradas como bienes. Las cosas en este sentido jurídico pues serían todo aquello que sea susceptible de apropiación y traspaso por cualquiera de los medios que la ley tiene establecido para hacer los traspasos de bienes, ¿verdad? En sentido amplio, pues cosa es todo lo que existe y que cae bajo la acción de los sentidos. O sea, el concepto de cosa es bastante amplio. El concepto de bienes, pues lo viene a sintetizar. Sin embargo, ya como ya les había mencionado, como el concepto de cosa es totalmente amplio, no es suficiente para ser considerado eh, como un bien. ¿Por qué? Porque dice que es preciso que sea una utilidad representativa de un valor económico apreciable, que se trate de algo de ser, que sea susceptible de poder ser enajenado. O sea, para darle la categoría
de bienes a una cosa. Si se fijan, pues aquí está la diferencia entre cosa y bien. En este caso, pues la cosa sería la parte genérica y, y el bien pues sería la parte específica, ¿verdad? Es decir, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Para que sean bienes, deben de cumplir su, los requisitos que les había mencionado anteriormente. Bien, hablando de lo que son la clasificación de los bienes, pues el Código Civil hace su clasificación en cuanto a esto, ¿verdad? A este tema. Tenemos que nuestro Código Civil en el artículo 597 explica lo que es la clasificación de los bienes. Los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de bienes inmuebles? Son aquellos que están inmovilizados o fijos permanentemente en un lugar determinado. Por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Dentro de lo que son los bienes inmuebles tenemos una subclasificación. Tenemos los bienes inmuebles por su naturaleza, que el artículo 599 lo conceptualiza y menciona, ¿verdad?, que los bienes inmuebles por naturaleza son aquellos que se encuentran inmovilizados por ellos mismos, es decir, el suelo, todas las partes sólidas o fluidas que forman la superficie, la profundidad, como por ejemplo los ríos, los cauces, las piedras, las minas, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, por ejemplo los árboles, los pastos, el, las siembras y todo lo que se encuentra en el suelo sin el hecho del hombre, es decir, que el hombre no lo haya provocado. Y entre ellos pues tenemos los fósiles, las minas, entre otros. Estos son los bienes inmuebles por naturaleza. Luego tenemos los bienes inmuebles por accesión. En este caso, pues el artículo 600 de nuestro Código Civil lo conceptualiza y de la siguiente manera. Dice que los bienes inmuebles por accesión son inmuebles, son bienes muebles que se encuentran realmente inmovilizados por estar adheridos al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. Un ejemplo de esto pueden ser los edificios que están construidos en el suelo. ¿Por qué? Porque básicamente al separarse un edificio del suelo, pues pierde totalmente su utilidad, que esto es lo que lo hace característico, ¿verdad? De un bien inmueble por accesión, en este caso. Luego tenemos los bienes inmuebles por disposición de la ley especial, que el artículo 603 lo consigna de la siguiente manera. Dice que lo dispuesto en los artículos anteriores no se opone a las inmovilizaciones decretadas por ley para ciertos y determinados fines. En algunos casos el legislador puede establecer tal carácter, que aquí pues básicamente estamos hablando del tema como de la apropiación, que eso lo vamos a estar abordando, la expropiación, perdón, eso lo vamos a estar abordando ya al finalizar la sesión de clase, ¿verdad? Ese tema. Luego tenemos los bienes muebles, eh, hablando siempre de nuestro Código Civil, esto lo podemos encontrar en el artículo 604, el concepto de bienes muebles. Dice que son muebles los bienes que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismos, sea que solo se muevan por una fuerza externa, con excepción de los que sean accesorias a los inmuebles que ya habíamos estudiado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bien mueble y el bien inmueble? Pues básicamente el inmueble está inmovilizado. En cambio, el mueble se puede movilizar, ya sea por ellos mismos o por una fuerza externa. Un ejemplo pueden ser los semovientes, pueden ser los vehículos, ¿verdad? Todas esas cosas que se pueden movilizar. Dentro de la clasificación de los bienes tenemos bienes fungibles y los bienes no fungibles. Aquí ustedes pueden observar el concepto de cada uno de ellos. Un ejemplo de esto tenemos de los bienes fungibles, los granos de frijol, los granos de trigo, perdón, el dinero. ¿Por qué? Porque estos pueden ser cambiados por otros de la misma especie, de la misma cantidad, del mismo valor.
En cambio, el bien no fungible son aquellos que no pueden ser cambiados por otros de la misma especie. Luego tenemos los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Dentro de los bienes consumibles son los que se destruyen o que se consumen con el primer uso. Les muestro unos ejemplos, por ejemplo, las medicinas, los cigarrillos, los alimentos. ¿Por qué? Porque se consumen con el primer uso. Luego tenemos los bienes no consumibles, que son aquellos pues, que lo contrario a los bienes consumibles, que no se consumen o no se destruyen con el primer uso, sino de que resisten un uso constante y prolongado. Por ejemplo, tenemos la maquinaria, por ejemplo, tenemos las prendas de vestir que pueden ser utilizadas varias veces, ¿verdad? Sin que se consuman. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los bienes. Dentro de los bienes tenemos dos tipos de clasificaciones. Tenemos los bienes nacionales y los bienes de propiedad privada. Hablando de esto, los bienes nacionales son todos aquellos bienes que le pertenecen a la nación, ¿verdad? También son de dominio público las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales del Estado de Nicaragua, porque así lo establece la Constitución. Y tenemos la propiedad privada, que son los que le pertenecen a las personas naturales o a las personas jurídicas. Y al ser esta propiedad privada, pues nadie puede beneficiarse de ellas más que los dueños. Bueno, esto era lo que les estaba comentando anteriormente, lo que era el tema de la confiscación y la expropiación. Pues básicamente cuando hablamos de confiscación, según el maestro Cabanela, dice que es la adjudicación que se hace al Estado o al Tesoro Público o al fisco de los bienes de propiedad privada, generalmente de algún reo. O sea, aquí estamos hablando ya un poquito de materia penal. Básicamente es como una sanción, ¿verdad? Que está establecida en la ley acerca de los bienes de la persona que ha cometido algún delito. En cambio, la expropiación, igual el doctor Guillermo Cabanelas lo conceptualiza de la siguiente manera. Dice que es el desposeimiento o la privación de la propiedad por causa de utilidad pública o interés preferente y a cambio de una indemnización previa. O sea, el ejemplo más común de esto podemos ver ahorita con lo que son las ampliaciones de las vías principales, en donde se han visto afectados los dueños de la propiedad privada. Pero ¿qué pasa? O sea, el Estado hace la expropiación, pero para hacer una expropiación, obviamente estos tienen que ser indemnizados. Y para poder hacer la indemnización se tiene que realizar un valor sobre el bien inmueble que va a ser objeto de expropiación. Bien, hemos llegado al final de esta primera sesión. No sin antes recordarles, por favor, que lean la lectura principal, la lectura complementaria y que se preparen para la sesión número 2. Muchas gracias por su atención.